En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Ereván está en pie desde antes de que Roma fuera Roma y muchos no la conocen. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. La capital de Armenia es un símbolo de una región encrucijada de imperios, nexo entre Europa y Asia y una gran sufridora. Por eso es tremendamente simbólico que la sede de la 8ª cumbre de la Comunidad Política Europea se celebre en la capital de Armenia. Es una declaración más que implícita sobre el tipo de mundo que los participantes en ese encuentro quieren construir. Armenia es un país que lleva siglos sobreviviendo entre vecinos más poderosos, con la combinación de resiliencia humana, cultural, fe religiosa y diáspora global que han mantenido viva una identidad que sus adversarios históricos han intentado borrar con violencia extrema. No hay más que recordar el genocidio armenio de 1915, en el que entre 1 y 2 millones de armenios perdieron la vida a manos de los turcos del Imperio Otomano. Sigue siendo una de las páginas más dolorosas y menos reconocidas del siglo XX. O la presión rusa sobre su soberanía durante décadas, convirtiendo a Armenia, una vez caído el Imperio Soviético, en un satélite de Moscú. Pero este pequeño país del Cáucaso, presionado en todas direcciones, desde el este por Azerbaiyán, desde el sur por un Irán que está en guerra, desde el oeste por Turquía, con una historia profundamente complicada, el norte con Rusia, ha tomado en los últimos años una decisión de enorme valentía y que es simbólica y que merece la pena que la pongamos en valor: apostar por la integración europea, por la normalización de relaciones con sus vecinos históricos, aunque la hayan hecho sufrir, por la construcción de un futuro que no dependa de la tutela de nadie. Ha negociado acuerdos de paz con Azerbaiyán, ha iniciado la apertura con Turquía, algo que hace apenas unos años habría resultado imposible de pensar. Una apuesta por la diplomacia en lugar de por el conflicto perpetuo. Es el tipo de proceso que el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha llamado la paz del Cáucaso, con suficiente y sobradas razones. Que sea en Ereván, donde casi 50 países europeos, más Canadá, se reúnan para hablar de multilateralismo, de normas compartidas y de seguridad colectiva, tiene una poética, un simbolismo político que es verdaderamente relevante. Sabemos que el mundo que nos quedó atrás tras el fin de la Guerra Fría descansaba sobre la premisa de que las normas compartidas producían resultados mejores. Era un sistema imperfecto que producía, sin embargo, algo tremendamente valioso: la previsibilidad, unas reglas del juego conocidas y unos mecanismos que servían para resolver disputas sin tener que resolver las cosas con una guerra, sin recurrir a la fuerza. Y lo que vivimos en la geopolítica mundial actual es el convencimiento de los poderosos, de los que mandan de verdad, de que las normas multilaterales les limitan más de lo que les benefician. Por eso, el mundo que están intentando configurar el hegemón y quien aspira a serlo, y quien está en ese triunvirato también destacando por su potencial nuclear, pues es un mundo más violento, más favorable a los intereses de un sistema que todos, incluidos los grandes, someten a compromisos globales, a normas. Esa lógica no es nueva en la historia, es en realidad la lógica que ha predominado durante la mayor parte de nuestra trayectoria como seres humanos civilizados. Por eso hay que ver la cumbre de Ereván como una respuesta, que casi 50 países se puedan reunir, que Turquía y Azerbaiyán se sienten en la misma sala que Armenia después de décadas de conflicto, es verdaderamente simbólico. Demuestra que la alternativa existe, que tienen adherentes suficientes para ser relevante y que el multilateralismo está vivo en el siglo XXI, aunque muchos se empeñen en negarlo. Pero específicamente la presencia de Canadá en esta cumbre merece una reflexión añadida. Canadá, es obvio, no es un país europeo. Nunca ha sido miembro de organizaciones estrictamente europeas, ni ha formado parte de la integración continental. Pero Mark Carney, primer ministro canadiense, ha cruzado el Atlántico para estar en Ereván, en algo más que un gesto, en una reorientación estratégica real ante la existencia que otorga a Canadá ahora mismo un vecino desleal, agresivo e imprevisible. Carney está convencido, y no le importa decirlo: el orden internacional será construido, será reconstruido, y lo será desde Europa. Y Canadá comparte con Europa muchas de sus raíces en materia de derechos. Por eso,
Europa tiene que entender y apostar por ello, como está haciendo en Ereván, por ser el espacio geopolítico donde más actores comparten genuinamente la convicción de que las normas, las instituciones y la cooperación producen a largo plazo mucho mejores resultados que la ley de la selva. En un mundo donde esa convicción sigue siendo cuestionada tanto desde teóricas democracias de larga tradición como Washington, con lo que estamos viendo, como desde otros países que viven sumidos en la autocracia, como Rusia o como China, y donde se ven desde esas potencias revisionistas como el ejercicio de la fuerza unilateral es siempre una mejor fuente de réditos internacionales, el hecho de que Europa sea capaz, como digo, de reunir en la capital de Armenia a una cincuentena de países más Canadá, para reafirmar ese compromiso, es una señal perfecta para entender, especialmente desde Armenia, que otro mundo no violento es posible. Hacemos un alto en el camino, a la vuelta vamos con la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen, porque sigue Pulso Geopolítico. Tu contraseña no tiene que ser difícil, sino larga. Protege tus cuentas con una frase distinta y fácil de recordar para cada una. Así tendrás claves más seguras sin complicarte. Ciberseguridad en tu día a día. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Roca Rey, Talavante, Castella, Manzanares, Emilio de Justo, Juan Ortega. Las máximas figuras están en la Feria de San Isidro. Desde el 8 de mayo los veremos a todos en la Plaza de Toros de las Ventas. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Vamos con toda esa información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Se incrementa la tensión en el estrecho de Hormuz. Tensión que vuelve a subir ante las actividades de buques de guerra estadounidense para facilitar la salida de barcos a pesar de la negativa de Irán y un ataque que ha provocado un incendio en una zona industrial petrolera de Emiratos, a la espera de que ambos países acepten reanudar las conversaciones. Irán acusa a Estados Unidos de matar a 5 civiles en un ataque a 2 embarcaciones. Ataque contra 2 cargueros, denuncia Teherán en la costa de Omán después de que Washington afirmara haber destruido lanchas rápidas iraníes. Seúl, entre tanto, pide aclarar qué ha ocurrido con una de sus embarcaciones atacadas ayer.
El Ecofin analiza el impacto de la guerra en Oriente Medio. Reunión en la que también tratará otros temas como la profundización de los mercados de capitales o nuevas medidas para combatir el fraude del IVA. La Organización Mundial de la Salud eleva a 7 los afectados por el posible brote de hantavirus en un crucero. 2 casos confirmados por laboratorio y 5 sospechosos, incluyendo 3 fallecimientos. Además, hay un paciente en estado crítico y 3 personas con síntomas leves. Según la información de la Organización Mundial de la Salud, el inicio de la enfermedad ocurrió entre el 6 y el 28 de abril de 2026. Sanidad ha confirmado que en el crucero viajan 14 españoles, 13 pasajeros y un miembro de la tripulación. El barco, con 149 personas a bordo de 23 nacionalidades, zarpó de Ushuaia, en Argentina, el pasado 20 de marzo rumbo a Cabo Verde, con escala en Sudáfrica, y tenía previsto terminar el viaje el 4 de mayo en las Islas Canarias. La policía israelí solicita prorrogar 6 días más la detención de los activistas de la flotilla. Los 2 llevan en huelga de hambre desde su detención. Ya están siendo interrogados por los agentes israelíes. Según su abogada, se les está preguntando por posibles vínculos con el grupo islamista Hamas, que ellos están negando. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha explicado que las autoridades israelíes no tienen pruebas que sostengan las acusaciones contra los miembros de la flotilla detenidos y ha exigido su puesta en libertad. Saif tendría que estar libre. Y todas las alegaciones que me han trasladado las autoridades israelíes, les he dejado claro que de los informes que yo tengo, nada de eso es cierto. 2, que si tan seguros están de ello, pongan las pruebas encima de la mesa. Primera cumbre Unión Europea-Armenia. Cumbre marcada por la tensión en el estrecho de Hormuz y por las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles del 25% a los automóviles europeos. La presidenta de la Comisión Europea confía en Washington y en los acuerdos comerciales firmados con la Casa Blanca. A deal is a deal, and we have a deal. Un acuerdo, dice von der Leyen, es un acuerdo, nosotros tenemos uno. La esencia de este acuerdo radica en la prosperidad, las reglas comunes y la confiabilidad. Ahora ambos estamos implementando este acuerdo. Von der Leyen subraya, eso sí, que Bruselas está preparada para cualquier escenario en referencia a esta nueva amenaza de Trump de elevar los aranceles a los automóviles y camiones fabricados en la Unión Europea al 25%. Friedrich Merz cumple mañana un año al frente del gobierno alemán. Gobierno de coalición formado por conservadores y socialdemócratas. 365 días en los que las múltiples crisis geopolíticas le han obligado a centrarse en buena parte en la política exterior y de defensa, en detrimento de la gestión interior y de unas reformas económicas y sociales que se han ido aplazando. Profundizamos en todas esas informaciones, Blanca. El alto el fuego entre Estados Unidos y Irán pende de un hilo. Esta mañana Donald Trump no ha confirmado si la tregua sigue en pie tras los intercambios de disparos registrados en las últimas horas en el estrecho de Hormuz, aunque ha advertido de que las fuerzas iraníes serán aniquiladas si atacan buques de guerra norteamericanos en la zona. Teherán, por su parte, ha respondido que cualquier intento de entrar al estrecho será considerado una ruptura del alto el fuego. Rubén Gil. El foco ahora mismo está en el llamado Proyecto Libertad, la operación naval lanzada por Washington para escoltar a los cientos de buques comerciales que llevan semanas bloqueados en el Golfo. Los primeros resultados son agridulces. 2 mercantes de bandera estadounidense lograron atravesar el estrecho bajo protección militar, pero un carguero surcoreano sufrió una explosión e incendio en la misma zona. Sus 24 tripulantes resultaron ilesos. Emiratos Árabes Unidos también está en el ojo del huracán. Por primera vez desde el inicio de la tregua, el país se ha visto obligado a defenderse de nuevos ataques iraníes con drones. Uno de ellos provocó un incendio en un importante puerto petrolero. Abu Dhabi ha advertido que se reserva el derecho a responder. Y todo esto tiene un precio. El barril de Brent, aunque retrocede levemente hoy, sigue por encima de los $110. Alexis Ortega es profesor de finanzas de la EAE Business School. Hay una guerra abierta, desde luego, lo que puede implicar en algunos momentos es irnos mucho más arriba de lo que ahora tenemos. La OPEP está actuando como digamos, elemento para frenar ese crecimiento de los precios con ese aumento simbólico, en cierto modo, de la oferta. Incluso la salida de Emiratos Árabes Unidos
de alguna manera puede significar en algún momento mayor oferta en el mercado que pueda controlar el precio del petróleo, pero el precio del petróleo en estos momentos se está convirtiendo en un problema grave para el control de la inflación. Sea como sea, la crisis que arrancó como un conflicto militar ha mutado en algo mucho más complejo, una pugna por el control de la arteria energética más importante del mundo. Quien controla Hormuz controla el pulso de la economía global y eso hoy por hoy sigue en disputa. Y mensaje ciertamente alarmista el que ha lanzado hoy el comisario europeo de Energía. We met today at a moment of exceptional El mundo se enfrenta, dice, a lo que probablemente sea la crisis energética más grave de la historia. Palabras de Dan Jochersen desde Bruselas y que se producen en un contexto de volatilidad geopolítica excepcional. El mensaje del comisario europeo de Energía no deja margen al optimismo, ya que advierte de que aunque el conflicto en Oriente Medio cese mañana, los precios de la energía no volverán a los niveles anteriores a la guerra en mucho tiempo. Sea como sea, la factura ya es enorme. La Unión Europea ha gastado 30.000 millones de euros extra en combustibles fósiles desde el inicio del bloqueo del estrecho de Hormuz, sin recibir un solo barril adicional a cambio. Para el corto plazo, el comisario ha puesto el foco en el queroseno. Por ahora, dice, no hay escasez, pero Bruselas ya se prepara para ese escenario. Jorgensen ha cerrado además la puerta a la energía rusa. A pesar de las presiones, el comisario ha sido tajante. La Unión Europea, dice, no quiere gas ni petróleo de Moscú y esa postura, subraya, no va a cambiar. Y el presidente estadounidense ha hecho hoy una de sus confesiones más reveladoras desde que comenzó la guerra en Irán. When I first did this, I thought maybe the market would go down 20 or 25%, and I was okay with that. Ha admitido que antes de ordenar los ataques contra Teherán llegó a contemplar un escenario en el que el petróleo podría dispararse hasta los 200 o los $250 por barril. El barril ronda actualmente los $110, una victoria relativa frente al desastre que, según él mismo reconoce, llegó a temer. En esta misma línea, Donald Trump ha vuelto a atacar con dureza al Papa. Creo que el Papa está poniendo en peligro a muchos católicos y a muchas personas. Él piensa que está perfectamente bien que Irán tenga un arma nuclear. Más allá de Irán y de su disputa con el Papa, Donald Trump mantiene su mirada puesta en China. La semana que viene viaja a Pekín y su mensaje hoy no ha dejado lugar a dudas sobre el tono con el que quiere llegar. Creo que es mejor llevarse bien con China que pelear con China, y ellos sienten lo mismo. Y no te engañes, observan lo que pasó en Venezuela, observan lo que pasó en Irán, porque militarmente, dice Donald Trump, Irán está esencialmente acabado. Trump no ha dejado pasar la oportunidad, además de volver a cargar contra la OTAN. Dice sentirse muy decepcionado por la actitud de Europa y reprocha a la Alianza Atlántica que no estuvo al lado de Washington cuando lanzó la operación contra Irán. En cuanto a Ucrania, ha sido rotundo. Kiev, dice Donald Trump, sigue perdiendo territorios. Eso sí, el presidente estadounidense ha tenido buenas palabras para Zelensky. Zelensky dice, es un tipo astuto y queremos lograr un acuerdo, y ya saben, están perdiendo territorio, pero a un costo muy alto para Rusia y para ellos. Y me gusta Zelensky, siempre me he llevado más o menos bien con él, salvo por ese momento en la Casa Blanca que me pareció un poco agresivo por parte de él. Y Europa vuelve a enfrentarse al dilema de su dependencia militar hacia Estados Unidos. Washington retirará 5.000 soldados de Alemania ante las críticas de Friedrich Merz por la guerra de Irán. La Casa Blanca también congelará la entrega de equipo militar clave para mantener a Rusia disuadida. Para más, INRI, Trump ha advertido de que esto podría ser tan solo el comienzo y ha amenazado directamente a España e Italia con emprender acciones similares. ¿Qué supone esto para Europa? ¿Está avanzando Bruselas hacia una mayor autonomía militar? Manuel Fernández Avilés. Alemania alberga el mayor contingente estadounidense en Europa. Según Reuters, a final de 2025 había unos 36.000 militares activos estadounidenses en Alemania, 36.000 de los 86.000 que actualmente residen en suelo europeo. La retirada no es tan drástica teniendo en cuenta el total, pero Trump ha asegurado que esto es el comienzo, lo que abre la puerta a nuevas amenazas y represalias en el futuro en caso de que Europa le lleve la contraria. Estados Unidos no solo planea retirar una brigada blindada de Alemania, sino también abandonar el despliegue de misiles de largo alcance y misiles
misiles de crucero acordado entre Olaf Scholz y Joe Biden en 2024 para disuadir a Rusia. Las amenazas de Trump podrían extenderse a otros países reticentes hacia la guerra de Irán, como Italia o España, donde hay unos 12.000 y 3.500 soldados estadounidenses respectivamente. En el caso de Rota y Morón, se estima que podrían perder 10.000 empleos relacionados con la actividad militar. Esto sumado al impacto sistémico en la economía local y a la pérdida de disuasión frente a Marruecos. Y es que una penalización análoga a la alemana en España podría ser muy dolorosa, teniendo en cuenta que la base de Rota alberga 5 destructores que son la espina dorsal del sistema de defensa contra misiles balísticos de la OTAN dentro del sur de Europa. Su retirada dejaría un agujero en la cobertura defensiva del Mediterráneo. La base de Morón, por su lado, es fundamental para el reabastecimiento en vuelo. De hecho, tras la negativa española a apoyar ataques contra Irán, ya se ha registrado la salida de 15 aviones, incluyendo 9 aviones cisterna que se han trasladado a Alemania. Asimismo, la salida de Estados Unidos afectaría a la transferencia analógica y al mantenimiento de equipos compartidos, suponiendo una pérdida estimada de más de 700 millones de euros y miles de empleos civiles vinculados a la tecnología militar en la zona. Mientras, en las bases de Italia hay drones de vigilancia global Hawk de la OTAN. Una retirada del apoyo estadounidense degradaría seriamente la capacidad de ver lo que ocurre en el norte de África y en Oriente Medio. Además, la base de Aviano alberga escuadrones de caza F-16. Su repliegue o la suspensión de actualizaciones tecnológicas para los F-35 italianos, como represalia política, limitaría la superioridad aérea de Italia en su propia área de influencia. Con todo, para Bruselas surge una pregunta inquietante. ¿Cómo nos independizamos de Washington para poder mantener nuestra postura internacional en conflictos como el de Irán? ¿Cómo dejaríamos de ser un títere penalizado? El 12 de febrero de 2026, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Suecia y Reino Unido firmaron una carta de intención para acelerar el desarrollo y la adquisición de capacidades europeas de ataque de largo alcance, incluidas municiones o drones de ataque de largo alcance y de bajo coste. Esto es una respuesta directa a la retirada de ese equipo disuasorio de suelo alemán y supone que Francia, Alemania, Italia y Polonia están uniendo esfuerzos para fabricar un misil de crucero terrestre con un alcance superior a los 1.000 kilómetros. Asimismo, el eje Berlín-Londres está acelerando el desarrollo de una familia de misiles furtivos e hipersónicos capaces de alcanzar objetivos a más de 2.000 kilómetros. Podemos ver que, por tanto, en Europa sí que se está avanzando hacia una mayor autonomía a golpe de colisiones con Washington. El aumento de gasto en defensa hasta el 5%, impulsado paradójicamente por Trump, permitirá incrementar la capacidad disuasoria de Europa frente a Estados Unidos. La Comisión Europea ha creado el instrumento SAFE con hasta 150.000 millones de euros en préstamos para adquisiciones conjuntas de defensa. Alemania, por su lado, ya ha empezado a desplegar componentes del sistema Arrow 3, diseñado para interceptar misiles balísticos de largo alcance, y ha ampliado contratos relacionados con este sistema junto a Israel. Todo esto, no obstante, sigue sin ser suficiente y no da a Europa esa capacidad disuasoria con la que cuentan países como Estados Unidos o China. Para transformarse en un eje moral necesitan autonomía estratégica, algo que muchos expertos consideran que sería posible solo con un ejército común. El Tratado de la Unión Europea prevé que la política común de defensa pueda conducir a una defensa común, pero solo si el Consejo Europeo lo decide por unanimidad y los Estados lo adoptan conforme a sus requisitos constitucionales, algo que de momento no es posible. Y Vladimir Putin lleva más de 2 décadas construyendo un Estado basado en el control, el miedo y la vigilancia. Pero ahora, según un informe filtrado a CNN, Financial Times Stories, este mismo sistema empieza a encerrarle a él. El presidente ruso pasa cada vez menos tiempo en actos públicos y cada vez más en búnkeres modernizados, rodeado de una seguridad redoblada y obsesionado con una posibilidad que hasta hace poco parecía impensable, que la amenaza no venga de Ucrania ni de la OTAN, sino de dentro del propio Kremlin. Paloma Arnaldos. Según el informe elaborado por un servicio de inteligencia europeo no identificado, el Servicio Federal de Protección ruso ha reforzado en los últimos meses las medidas para proteger al presidente ante el temor a un asesinato, una filtración de información sensible o incluso un intento de golpe de Estado. El miedo no surge de la nada. En los últimos meses, Ucrania ha demostrado una capacidad creciente para golpear dentro de Rusia con drones, incluso en las zonas alejadas del frente, cerca de Kazajistán y en los Urales. Uno de los detonantes de esta paranoia habría sido el asesinato del teniente general Fanil Sarbarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operativo del Estado Mayor ruso. En diciembre de 2025, su coche explotó en un aparcamiento cerca de su casa en Moscú.
A partir de ahí, la protección de Putin se habría endurecido. El Servicio Federal de Protección ruso habría instalado cámaras de vigilancia en las casas de empleados de su círculo cercano. Cocineros, fotógrafos y guardaespaldas tendrían prohibido utilizar el transporte público. Los visitantes de la administración presidencial pasarían por 2 controles, incluyendo registros físicos, y el personal que trabaja cerca del presidente solo podría utilizar teléfonos sin acceso a Internet. Las medidas también afectarían a los movimientos del propio Putin y de su familia. Según el informe, el presidente ruso habría reducido drásticamente los lugares que visita. Ni él ni sus familiares habrían acudido recientemente a sus residencias en la región de Moscú o de Valdai. Además, Putin no habría visitado ninguna instalación militar en lo que va de 2026, a pesar de que este tipo de desplazamientos fueron habituales durante el año 2025. En lo que va de ejercicio, solo ha viajado a China y a Turkmenistán y tiene previsto 3 destinos más, países aliados donde no hay una orden de arresto emitida contra él por la Corte Penal Internacional. Esto contrasta con años previos en los que, pese a la guerra, ha viajado a más de 10 países. El informe sostiene que Putin pasa ahora semanas enteras en búnkeres modernizados, especialmente en la región de Krasnodar, al sur de Rusia. Mientras tanto, los medios estatales seguirían difundiendo imágenes pregrabadas para proyectar una apariencia de normalidad. Más allá del temor a un posible ataque de Ucrania, Putin estaría amedrentado por lo que pueda pasar dentro de su propio país como un golpe de Estado, dado el descontento por el alargamiento de la guerra. En el año 2024 destituyó al ministro de Defensa, a Sergei Shoigu, que llevaba 12 años en el cargo y contaba con un gran poder sobre el ejército, y lo renombró secretario del Consejo de Seguridad con la idea de restarle influencia militar. Para muchos fue la respuesta a la sublevación de Yevgeny Prigozhin, el líder del grupo Wagner, en el año 2023. El informe no aporta pruebas sobre Shoigu como posible golpista, pero apunta a detenciones de otros cargos cercanos al exministro de Defensa y lo presenta como una sombra incómoda dentro de un sistema donde los viejos equilibrios de poder están cambiando. Reflejo del temor de Putin y del debilitamiento del Kremlin será el próximo desfile del Día de la Victoria. Cada 9 de mayo, Moscú utiliza la derrota de la Alemania nazi para proyectar poder militar, continuidad histórica y orgullo nacional. Pero este año el desfile llega recortado. Se celebrará sin tanques, misiles ni otro equipamiento militar pesado por primera vez en casi 2 décadas. El Ministerio de Defensa ruso ha hablado de la situación operativa actual como explicación, lo que se traduce en que el Kremlin está efectivamente en horas bajas, pese a lo que trata de transmitir a Occidente. Rusia intenta proyectar normalidad, pero se prepara como si temiera un golpe. Intenta proyectar fuerza, pero reduce su desfile militar. Intenta mostrar a Putin como un líder presente, pero emite vídeos pregrabados mientras el presidente trabaja desde espacios subterráneos. Intenta presentar la guerra como una operación controlada, pero cada nuevo ataque con drones demuestra que la seguridad rusa ya no termina en la frontera ucraniana. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso, Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. En Caja Rural no te enviaremos siempre al cajero para hacer todas tus operaciones. Porque te atendemos cada vez con más oficinas y más personas. Eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Conquista cada camino, renueva cada viaje. European Privilege te ofrece un método exclusivo de alquiler de coches premium a 6 meses con hasta 20.000 kilómetros, sin avales y con hasta el 100% del gasto desgravable. Diseño, tecnología y potencia para cada viaje. Siente la libertad al volante de los grandes iconos del automovilismo. European Privilege. Elige tu marca. Conduce diferente. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Alemania, la potencia europea, la histórica gran potencia europea, la locomotora económica, se prepara para liderar también militarmente Europa con su mayor rearme desde la Guerra Fría, casi podríamos decir desde la derrota en la Segunda Guerra Mundial. Un giro histórico que va a redefinir la seguridad del continente, que a su vez va a tensionar el estado del bienestar en la primera economía europea y que va a alterar también los equilibrios de poder en el viejo continente. Analizamos escenarios de esta realidad con Miguel Ángel Melián, analista internacional, consultor de asuntos públicos. Miguel Ángel, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa, ¿qué tal? Por cierto, mañana cumple Friedrich Merz un año al frente del gobierno alemán, que no se nos olvide para poner en contexto, con mucho problema, la verdad es que la situación no es demasiado sencilla, ¿no? Pero vamos a lo que vamos. Miguel Ángel, quiere tener Alemania el ejército convencional más fuerte de Europa. Esto se supone que es una respuesta a Rusia, a unas supuestas o presuntas o adivinadas intenciones expansionistas, pero también a la presión de Estados Unidos. ¿Qué pesa más? Pues bien, si atendemos a esta estrategia militar recientemente publicada, que es la primera desde la Segunda Guerra Mundial, que eso es bastante importante a tener en cuenta, la principal amenaza donde pone el foco Alemania es Rusia. El teatro de operaciones europeo se ve principalmente amenazado por el gran oso ruso, por las ambiciones rusas, pero también contradice, ¿no?, toda la política de las prácticamente 2 últimas décadas que ha llevado Alemania de cara a Rusia, sobre todo en los lazos energéticos e industriales. En este sentido, también destacan las amenazas híbridas y todas las operaciones militares que se desarrollan en la denominada zona gris, que son características por ser de difícil atribución estatal, y por tanto yo considero que en este sentido el factor ruso está pesando bastante más. Es una amenaza que prácticamente desde 2008 y 2014 y ahora en 2022 está pesando más en las estrategias de seguridad nacional de los estados europeos, pero por supuesto el factor estadounidense tiene un peso indiscutible, sobre todo en un momento en el que se está produciendo ese desacople y la estrategia militar alemana también lo recoge, es decir, reconoce que Estados Unidos ya no está mirando a Europa como un aliado fundamental en su arquitectura de política exterior y por lo tanto mira hacia el Pacífico, y Europa tiene que tener un líder natural según la visión alemana, y aquí es donde está la clave, Rafa. Alemania se está posicionando, auspiciando también rivalidades históricas como es el líder natural para Europa y su seguridad. Fíjate, lo apuntabas tú en la respuesta, líder, y eso puede abrir viejas heridas. Ya sé que estamos en una coyuntura completamente distinta, nada que ver, pero incluso hablando de la propia mentalidad alemana, porque subyace, o es la sensación que me ha dado a mí históricamente, una vergüenza militar, haber iniciado 2 guerras mundiales y haberlas perdido las 2, en el caso de la segunda con el componente añadido del exterminio, que lógicamente que sintieran vergüenza, pero de ahí, ¿cómo consigues, vamos a decir, hacer tabula rasa en la mente de la opinión pública del ciudadano y justificas un rearme que cuesta miles y miles y miles de millones de euros? Lamentablemente, Rafa, estamos en unos tiempos bastante convulsos y complejos que hace que prácticamente cualquier noticia de impacto internacional y nacional se olvide prácticamente al instante o en los próximos
días posteriores a cualquier tipo de noticia. En este sentido, Alemania lleva una serie de años en términos políticos aunando una serie de esfuerzos. Veíamos como Scholz en su momento, aquel 27 de febrero de 2022, un par de días después del comienzo de la guerra en Ucrania contra Rusia, pues declaraba esa necesidad de un giro estratégico de Alemania, anunciando la inversión de más de 100.000 millones de euros para intentar rearmarse, defender sus fronteras de una forma más adecuada y reforzar sobre todo e impulsar sus capacidades militares. El año pasado también justamente veíamos como por primera vez 2/3 del Parlamento alemán aprobaba la exclusión del sector de defensa dentro del límite del PIB, de los límites de deudas que tiene a nivel constitucional Alemania, a nivel de inversión. Por lo tanto, aquí también nos indica que el factor político está intentando cada vez más apresurarse, ¿no?, al escenario geopolítico e intentar dominar las narrativas de cara a su población. Y luego tenemos dos escenarios bastante claros. El primero de ellos es la intención del Estado alemán de promover los incentivos para activar o reactivar el servicio militar obligatorio que hemos analizado en posteriores ocasiones y que quiere llevar al ejército alemán a más de 460.000 efectivos. Y un segundo, Rafa, como bien indica, es esa falta de cultura estratégica que tiene Alemania, ese sentimiento de vergüenza, y es uno de los escenarios o, digamos, factores que más va a costar superar en este sentido de la orientación actual alemana que está ocupando los principales escenarios políticos en Europa. Esto además tiene una traducción clarísima porque más allá de los 800.000 millones de Ryan Europe hay unas cantidades tremendas, te hablo de memoria, pero creo que hablaba el propio canciller Merz de hasta $500 millones de euros. Esto no sale de la nada, no tenemos la maquinita de hacer dólares que tiene la FED. Esto va a traer recortes en sanidad, en prestaciones sociales, cuando el sistema de coberturas de Alemania siempre ha sido una de sus señas de identidad. Da la sensación de que se sacrifica el estado del bienestar a cambio de tanques. Absolutamente, tenemos que irnos, ¿no?, a épocas pasadas de mediados del siglo XX para recordar las principales líneas políticas que se seguían, eso de balas o mantequilla, por ejemplo. Y claro, también plantea un dilema económico, que es lo que está sucediendo actualmente en Alemania, que viene de una serie de décadas de progreso económico e industrial, que es indudable, pero que recientemente está viéndose afectado por diferentes dinámicas geopolíticas. Y lo que está intentando hacer desde su punto de vista es asumir un rol natural que desde el punto de vista geopolítico puede ser bastante discutido y va a generar diferentes rivalidades históricas, por supuesto, en Europa. Y claro, estamos ante un dilema no solo político-económico, sino también social, hacia dónde queremos dirigir los estados actuales europeos, pero honestamente, y atendiendo a las tendencias que estamos viendo a lo largo y ancho del mundo, según los datos del propio CIPRI, los propios gastos e inversión en defensa a lo largo y ancho del mundo siguen creciendo, la tendencia es alcista. Hablaba hace poquito el CEO de Rheinmetall, que es uno de los principales campeones de defensa de Alemania, que hasta 2035 la demanda en defensa iba a estar asegurada. Y eso significa, como ya hemos visto también que anunciaba Merz hace unos días, recortes en el estado de bienestar y una reorientación también que entera de la economía prácticamente, porque también se alude, ¿no?, a esa reorientación industrial, como se ha apuntado en meses anteriores, que incluso empresas como Volkswagen están dispuestas a cambiar la producción de determinadas fábricas en Alemania para ayudar a esta industria de defensa a generar a alcanzar, mejor dicho, todos los objetivos que se han estado marcando. Y aquí Alemania es fundamental porque tiene o se encuentra dentro del top 15 mundial de las fábricas más grandes en todo el globo. Por lo tanto, estamos viendo cómo la realidad geopolítica afecta a la concepción propia de los estados y, por lo tanto, a las diferentes políticas y en diferentes extractos. Miguel Ángel, si nos ceñimos a la capacidad de disuasión estratégica, a una hipotética retirada más profunda de Estados Unidos de esas bases que disfruta de Ramstein, etcétera, en Alemania, el paso siguiente, que no sé si se va a dar, pero te planteo la hipótesis, es retirar las B-61, que son las bombas nucleares estadounidenses de gravedad presentes en territorio alemán, con prohibición constitucional de tener las suyas propias,
pero a su vez a disposición de los Tornado y de los pilotos de caza alemanes. Hay que entender ese equilibrio, ese funambulismo con el que ha vivido Alemania durante décadas. No podemos tener armas nucleares propias, pero tenemos estadounidenses que dispararían los aviones alemanes y los pilotos alemanes para disuadir a los rusos. Esto, si se lo llevan, ¿qué? Pues estaríamos afrontando, considero, una oportunidad histórica para Alemania en el sentido de convertirse en un líder real de capacidad militar y tecnológica a nivel europeo, Rafa. Creo que sería bastante peligroso en el sentido de las consecuencias en términos de equilibrio de poder que tanto hemos cuidado durante décadas en Europa y concretamente con instrumentos supranacionales como la Unión Europea, y por tanto redibujaría los intereses de seguridad de cada uno de los países de Europa y también de las amenazas y los desafíos. Y un elemento que sí me gustaría destacar y quiero resaltar, porque creo que es bastante importante, es que Trump no va a durar toda la vida. Claro. Yo creo que tenemos que pensar en términos de largo plazo, y lo que nos está apuntando esta dinámica es que se están generando tendencias bastante sólidas en cuanto al tipo de estados que vamos a tener de aquí a una década vista. Por lo tanto, defensa, militar, seguridad, geopolítica van a ser totalmente protagonistas en las políticas públicas de estos próximos 10 años prácticamente. Permíteme que ahonde, Miguel Ángel, en lo atómico. Sabemos que ahora mismo, dentro de la Unión Europea al menos, la única alternativa para un paraguas disuasorio nuclear está en Francia. Incluso, si me apuras, aunque Reino Unido tenga también capacidad nuclear, la tiene en la base escocesa, en submarinos, es mucho menos flexible, mientras que la Force de Frappe, esta disuasión gala, está también disponible no solo en submarinos nucleares, también en aviones. Pero claro, el Elíseo va a dejar en algún momento la llave o el botón rojo, como lo queramos decir, a una disuasión conjunta con intereses. Bueno, a lo mejor los intereses europeos los quiere proteger en global, pero desde luego la decisión estaría en el Elíseo, ¿no? Totalmente, y esto es uno de los escenarios que contempla esta estrategia militar. Alemania es consciente de que en 2039, que también un pequeño inciso, una fecha muy curiosa, ¿no?, como objetivo último de esta estrategia, con ese centenario, pero en la estrategia reconocen la necesidad de Alemania de ser el ejército con mayor capacidad tecnológica para 2039, y esto incluye, por supuesto, la capa de la tríada nuclear, de la famosa tríada nuclear, que en términos últimos es la que define la capacidad disuasoria de un Estado. En meses recientes, varios analistas incluso ya han apuntado qué tipo de socios de Estados Unidos deberían replantearse si tener o no un arma nuclear. Y se hablaba de 3 estados principales: Canadá, Japón y el último es Alemania. Alemania sería, con ese escenario de posible retirada que indicas, el principal actor posible a ser capaz de obtener este tipo de armas. Yo lo veo actualmente un objetivo bastante utópico, pero que en términos estratégicos tendría sentido en términos de disuasión si las amenazas y desafíos de Europa del Este siguen continuando y profundizándose y no se llega, digamos, a un escenario más o menos controlado de amenazas y riesgos geopolíticos que llevaría a Alemania a intentar, por lo menos, dibujar la narrativa y justificarla de cara a sus socios europeos. Y un último apunte, que es que en esta estrategia militar de Alemania no se nombra ni una vez a la Unión Europea. Se habla de Europa, de los aliados, de la OTAN, pero no de la Unión Europea. Y esto es bastante importante porque implica qué rol le atribuye Alemania a la Unión Europea y qué rol se atribuye a Alemania dentro del esquema de seguridad de Europa. Claro, esto puede dar lugar incluso a que haya una suerte de carrera armamentística, no en rivalidad, porque todos en principio están alineados, pero es que ahora mismo ya, Alemania gasta más que Reino Unido en defensa, poco más, pero gasta más, y en la previsión va a gastar muchísimo más. Al final esto es una escalada que se retroalimenta, ¿no?, también. Y da pie, por supuesto, a una competencia entre industrias de defensa europeas. Se ha hablado también desde hace prácticamente, desde el inicio de la guerra de Rusia en Ucrania, pues de esa unificación de campeones europeos de defensa, pero que en términos últimos responden a los propios intereses de los estados europeos. Alemania prevé gastar para 2027-2028 cerca de 133.000 millones de euros, partiendo de un escenario actual de 88.000. Para que la gente lo entienda, España invierte alrededor de 32-33
1.000 millones de euros y por tanto el salto cualitativo de Alemania va a ser bastante importante y va a tener un efecto, como bien indicas, en los países europeos de alrededor, sobre todo en los aliados más fuertes como pueden ser Francia, Italia, Reino Unido y también el caso de España. Y en este sentido creo que el dilema de seguridad va a revivir ese sentimiento en Europa, aunque en términos generales, como también indicabas, parece que estamos todos a una, en realidad creo que los objetivos y los intereses nacionales están por encima actualmente de lo que la Unión Europea o Europa en términos superiores puede llegar a ser en términos geopolíticos. Eso es una pena y eso es un verdadero lastre, porque Europa solo va a pintar, con mayúsculas, a pintar algo me refiero, si ceden soberanías y si realmente la masa crítica es lo suficientemente grande como para dar aldabonazos a una sobre la mesa. Fíjate cómo será la cosa, vamos a terminar ya, pero me llama mucho la atención que Polonia, que los bálticos, donde había tanto alemán étnico históricamente, que fue arrasado también, lógicamente cuando pierdes es lo que te pasa, ¿no? Que cambian los nombres de las ciudades, que Königsberg es Kaliningrado, que Danzig es Danzig, y así tantas y tantas y tantas ciudades sean los que están animando a la propia Alemania a que se rearma. Es una reflexión muy interesante de las vueltas que da la geopolítica en unas pocas décadas, ¿verdad, Miguel Ángel? Exactamente, no puedo estar más de acuerdo contigo. Un dato para respaldar justamente lo que estás indicando: desde 2016 Europa del Este ha aumentado su gasto militar en más de un 173%. Europa, en líneas generales, en 2025 lideró en términos generales también la inversión en defensa, con un 14% del total de lo que se invirtió en defensa durante 2025. Y esto nos indica una realidad geopolítica, Rafa, que no podemos ni denegar ni por supuesto ignorar, así que veremos en los próximos años cómo este tipo de factores influye cada vez más en la arquitectura de seguridad europea. Miguel Ángel Melián, analista internacional, consultor de asuntos públicos, siempre es un placer hablar contigo. Un fuerte abrazo, hasta la próxima. Un gran gusto como siempre, Rafa, y te mando un abrazo. Muchísimas gracias. El punto más caliente en los enfrentamientos internacionales ahora mismo, lo sabemos, es el Estrecho de Hormuz, pero ante la posible escalada, ante la proliferación de escenarios diferentes, hemos escuchado a Irán apuntar ahora hacia Bab el-Mandeb, el estrecho que separa Yemen de África, por donde pasa casi el 12% del comercio marítimo global. Queremos entender qué implicaría su desestabilización, porque es otra pieza relevante en la presión iraní en todo este conflicto. Para ello hablamos ya con Beatriz Gutiérrez, profesora de Relaciones Internacionales y directora del Máster en Terrorismo, Seguridad y Defensa de la Universidad Europea. Beatriz, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Beatriz, Bab el-Mandeb, por lo menos para los ayatolás, o lo que quede de esa cúpula que mantiene todavía el pulso, es o podría ser un segundo Hormuz. ¿Te parece realista pensar que Teherán podría bloquear ese estrecho estando a tanta distancia geográfica? Sin ánimo de ser alarmista, pero sí que, llegado el caso, podría ser bastante plausible. No tanto por Irán directamente, sino por la presencia de los famosos hutíes, que en los últimos años, pues bueno, han resultado muy mediáticos en el sentido de llevar a cabo ataques pues contra Israel, contra Arabia Saudí, etc. Los hutíes pertenecen a una secta también chiita y entonces se considera que están insertos en lo que se llama el eje de la resistencia. Es decir, son lo que en términos de seguridad se suele conocer como un proxy de Irán.
llevan amenazando prácticamente desde el comienzo del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán con el bloqueo de Bab al-Mandeb. Ellos tienen capacidad no tanto para bloquear navalmente el estrecho, pero sí para inutilizarlo a través del lanzamiento de misiles, a través de la utilización de drones kamikaze, etcétera. De modo que a lo mejor no tienen capacidad de bloquearlo físicamente, pero sí de elevar tanto el riesgo de tanto el riesgo para la navegación como para que directamente pues los barcos no se atrevan a moverse por el estrecho. Eso sí que es un escenario bastante plausible. Fíjate, no muy lejos está Djibouti y allí conviven bases militares de muchos países, de lo poco que hay de China, militar fuera de China, Estados Unidos, Francia, bueno, hay contingentes de muchas naciones. Es clave, ¿no? O sea, eso demuestra que es una zona verdaderamente delicada, ¿verdad, Beatriz? Es que una de las principales diferencias que tiene con Hormuz es que por Hormuz fundamentalmente pasa petróleo, pero por Bab al-Mandeb pasa prácticamente todo. O sea, partes de coches, partes de pequeños electrodomésticos, pues por ejemplo, un poco preparando esta intervención, me leía que prácticamente el 70% de aspiradoras y de microondas que llegan a Europa pasan por Bab al-Mandeb. Pasa grano, pasa fertilizantes, que igual no somos conscientes de la importancia de los fertilizantes, pero si no tenemos fertilizantes, parte de la agricultura a nivel mundial, fundamentalmente en toda África y en toda Europa, se vendría abajo. Claro. Entonces, al contrario de lo que pasa por Hormuz, que es una zona muy sensible por el tráfico de petróleo, Bab al-Mandeb tiene un impacto a nivel comercial, a nivel de retail, a nivel logístico, prácticamente mundial, porque une Europa, une África y une Asia. Y además es que si Bab al-Mandeb estuviese bloqueado, la ruta alternativa sería bordeando el sur de África, claro, como en tiempos de la primera vuelta al mundo. Y eso alarga cualquier viaje unos 15 días, con el encarecimiento en términos de carburante, el encarecimiento en términos de tiempo, etcétera. Los fletes también cada vez más complicados, los seguros de flete. Al final, Bab al-Mandeb lo mencionabas tú y lo ponías muy bien en valor, es una pieza más, un eslabón más que empieza, no digo que empiece, pero que también tiene otros importantes como Malaca, que al final la fábrica del mundo está en el sudeste asiático. Si no pasan por Malaca, si no pasan por Bab al-Mandeb y tienen que rodear el Cabo de Buena Esperanza, pues al final resulta que se colapsaría todo, evidentemente. Es verdaderamente relevante. Y los hutíes, que mencionabas tú antes, ya atacaron barcos en el Mar Rojo. Yo no sé si se le ha ido demasiado de las manos a Arabia Saudí, porque lleva muchos años en guerra con los hutíes. No sé si es la ayuda de Irán, pero han demostrado mucha resiliencia los propios hutíes en Yemen. No sé si es una batalla perdida, en tu opinión, para Riad, este régimen chiita díscolo que controla parte de ese país. A ver, ahora mismo todavía no se nota el debilitamiento porque el que han mantenido los hutíes ha sido mucho menor. Pero también tenemos que tener en cuenta que todos estos fallos en la cadena de abastecimiento también al final les va a pasar factura. Es decir, los hutíes a fin de cuentas se nutren de las armas primero de Irán, después de Hezbollah y después de Siria. Siria ya está fuera de la ecuación desde 2024. Hezbollah pues ha tenido tiempos bastante más felices y Irán pues ahora mismo, igual que Hormuz está bloqueado para muchos navíos, también está bloqueado para el propio Irán. Entonces ahora mismo los hutíes están trabajando con el arsenal del que ya disponen, pero una vez que ese arsenal se vaya agotando, su situación estará más debilitada. Aquí, sin embargo, Beatriz, siempre hay que tener en cuenta esa ecuación asimétrica entre los medios de ataque de los hutíes y los medios de defensa de los barcos militares occidentales, ¿no? Esa capacidad de saturar defensas por medio de drones muy baratos en enjambre y tener que lanzar misiles que cuestan millones de dólares para evitar un ataque, ¿no? Para evitar un daño.
Efectivamente, a fin de cuentas se está combatiendo un conflicto asimétrico y ese conflicto asimétrico siempre es más costoso, aunque sea más efectivo, pero siempre es más costoso para los actores regulares, para los ejércitos regulares, que para el actor asimétrico, que juega un poco pues con escasas capacidades pero maximizadas. No sabemos... Y además en este punto, si me permites, me gustaría hacer un pequeño inciso. Ahora mismo, desde que ha estallado esta última escalada o esta última guerra con Irán, buena parte de las capacidades militares, que muchas centradas un poquito más abajo de Djibouti, en Somalia, pues con la misión de la Unión Europea, que tiene tanto una parte naval como una parte de formación de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas de Somalia, Somalilandia, toda esta zona que tiene muchísimo apoyo internacional. Estos apoyos internacionales están centrando sus esfuerzos en combatir a los hutíes, o por lo menos en mitigar la amenaza de los hutíes. Bueno, pues ya en las últimas 2 semanas se han producido al menos 4 secuestros de navíos por grupos vinculados a Al-Qaeda, al Estado Islámico, sea Al-Shabaab o sean otros grupos más minoritarios. Es decir, ya no solamente lo que tenemos en un lado de Bab al-Mandeb, pero también lo que tenemos en el lado de África y en la zona del Golfo de Adén, que al centrar nuestras capacidades de defensa en los hutíes se está desprotegiendo una zona que también es extremadamente sensible y que puede escalar. Claro, en esta zona hay una misión europea que es Aspides, pero estaba la Operación Atalanta, te hablo de memoria, si no recuerdo mal, esa zona de más abajo, ¿no? Y ahí había incluso implicación de militares españoles, ¿no? De la Armada Española, incluso. Sí. Ahora sigue la Operación Atalanta a través de EUNAVFOR, que es una operación militar naval bajo mandato de la Unión Europea. Sigue ahí. Entonces ese contingente, junto con las escasas capacidades que quedan de OTAN, junto con las capacidades de seguridad privada que los propios barcos emplean, se están centrando en proteger el tráfico marítimo con respecto a los hutíes. Y esto lo que está haciendo es que se esté incrementando el nivel de actividad en la zona de Somalia, que ya no es propiamente Bab al-Mandeb, pero efectivamente también afecta al tráfico. No sé hasta qué punto crees que esto puede escalar, en tu opinión, tal y como está ahora mismo, más allá de la retórica. Todos sabemos que en una guerra mucho se juega a partir del titular, ¿no? O sea, te amenazo, te voy a borrar de la faz de la tierra, dice el presidente de Estados Unidos. Irán, sabemos que es un proxy, el régimen hutí, pero ¿hay capacidad, en tu opinión, real de que esto llegue a escalar hasta estos niveles en los que estamos hipotetizando? Ahora mismo los hutíes están mostrando bastante contención estratégica. Pero como bien mencionabas antes, claro, es que hay distintos factores a tener en cuenta. Es que muchas veces en términos de comercio naval, ya no solamente los ataques propiamente dichos, sino la amenaza de los ataques. Que los seguros incrementen tanto como para que los navíos no puedan salir de puerto. Que determinadas organizaciones, esto por ejemplo ya ha pasado en las últimas semanas, declaren que se pasa de un riesgo sustancial a un riesgo muy elevado. Entonces, son una serie de condicionantes, al igual que pasó con Hormuz en las primeras semanas de la guerra. Las primeras semanas Hormuz no estaba cerrado, de hecho, se podía seguir navegando. Sin embargo, muchos barcos se quedaban en puerto por el riesgo que significaba que pasase cualquier cosa. Entonces, ya no solamente que haya un riesgo real de que Bab al-Mandeb se cierre, sino que en muchos casos simplemente con la amenaza de que se pueda cerrar y de que compañías aseguradoras, think tanks, etcétera, eleven el riesgo, ya puede repercutir en ese tráfico naval. No necesariamente es el escenario al que nos vamos a enfrentar, pero podría ser así. Y no conviene, desde luego, pasarlo por alto. Por eso te agradecemos, Beatriz Gutiérrez, de Universidad Europea, que hayas analizado con nosotros esa realidad y esos potenciales efectos negativos del cierre de la Puerta de las Lágrimas y sus efectos en el conflicto, la estabilidad comercial, económica. Beatriz, siempre es un placer hablar contigo. Un abrazo, hasta la próxima. Muchísimas gracias, buenas tardes.
Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico. Hemos reflexionado sobre la apuesta de Europa por el multilateralismo que se lleva a cabo en Ereván, en la capital de Armenia. También les hemos contado la actualidad geopolítica y hemos profundizado en el rearme que lleva a cabo Alemania y en lo que sucedería si cumple finalmente Teherán sus amenazas y se cierra con los hutíes Bab el-Mandeb. Sean felices, pasen buena tarde y acudan siempre a su cita con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico. Hasta mañana. ¿Qué hubiera sido de Pinocho sin Gepetto? ¿Y de Blancanieves si no hubiera encontrado a los 7 enanitos? No habría ningún cuento. No hubieran encontrado unas personas que les iban a querer mucho. Cada niño tiene una historia. Solo necesita un hogar donde contarla. Acoge y sé parte de su historia. Gobierno de Aragón. Dormir bien lo cambia todo. El descanso, el ánimo, la forma en la que afrontas el día. M5 de Sol Naturaleza es un complemento natural a base de plantas, triptófano y melatonina, pensado para ayudarte a mejorar la calidad del sueño y la estabilidad emocional. Una sola cápsula al día para respetar tu ritmo natural. Sol Naturaleza. Personas cuidando personas. Más información en solnaturaleza.es o llamando al 91 31 31 409. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con Intereconomía Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana. Con Elena Fraile. En Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio.